Bueno, pues empezamos con la clase de hoy. En la semana anterior explicamos un poquito lo que era la distancia que debemos dejar entre captadores y la fuerza que van a tener que soportar las estructuras. Y lo que vamos a hacer hoy es resolver un ejercicio planteado que dejamos en la sesión anterior. No sé si lo habréis intentado. Bueno, Alejandro sí que lo ha intentado, ya que me ha enviado la solución. Pero bueno, pasamos a resolverlo ahora aquí todos juntos, ¿de acuerdo? El objetivo que nos marcamos en la clase de hoy es resolver el ejercicio planteado en el seminario anterior. Antes de comenzar, lo que vamos a hacer es recordar el enunciado, ¿de acuerdo? Para ponernos en situación. El enunciado nos decía que se ha diseñado una instalación solar térmica en Murcia, la cual consta de 30 captadores. La instalación se ha diseñado con el fin de tener un máximo aprovechamiento en invierno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos 30 captadores en invierno. Vamos a ir resaltando lo más importante. 30 captadores en invierno, que nos servirá para definir la inclinación de los captadores. El colector elegido es el Rocasol 250, que lo tenéis en la sección de bibliotecas si queríais ver sus características. Y nos dice que para la instalación disponemos de una cubierta de 16 por 14 y en el perímetro de la cubierta existe un muro de 1 metro de altura por seguridad, ¿de acuerdo? Para que en el caso de que tengan que subir los operarios a realizar el mantenimiento, pues tengan ese pequeño murete de seguridad. Nos pedía que ubicáramos los colectores en la cubierta respetando la distancia mínima para que ningún colector se proyectaran sombras, ¿de acuerdo? Es decir, calcular la distancia mínima para evitar que se proyecten sombras. Y también nos pedía calcular la fuerza que tendrán que soportar por la acción del viento, sabiendo que el viento más desfavorable es de 35 metros partido por segundo. Y aparte nos daba dos datos que nos decía que dejaremos como mínimo 1 metro de distancia entre el muro de seguridad y los colectores y que entre colector y colector de una misma bancada dejaremos una distancia de 5 centímetros. Vale, aquí teníamos la superficie que nos decían, en la que teníamos 16 metros de anchura y 14 de largura, dijéramos. Por lo tanto, vamos a ir resolviendo el ejercicio poco a poco. Lo primero de todo es fijarnos en dónde tenemos que hacer la instalación. En este caso, en el enunciado nos decían que la teníamos que hacer en Murcia, pues buscaríamos la latitud de Murcia, que en este caso es 38 grados. ¿Para qué necesitamos esta latitud? Para poder definir con un criterio la inclinación que le vamos a dar a los captadores. Recordad que si hacemos una instalación, a ver, me dice George Víctor que no se oye. ¿Los demás me oís? 1, 2. Alejandro, José Antonio. José Antonio me dice que sí que se escucha. Y Alejandro que también. No sé, George Víctor, si será... Vale, en principio no he tocado. Seguimos entonces, ¿de acuerdo? Habrá sido algo momentáneo. Si otra vez vuelve a ocurrir y no me oís, me decís, ¿vale? ¿Por dónde íbamos? Vale, por la latitud de la localidad donde vamos a realizar la instalación. En este caso Murcia, 38 grados. Recordad que si la instalación se va a utilizar para todo el año, intentamos poner una inclinación de los captadores igual a la latitud. En este caso nos decía en el enunciado que optimizamos la instalación para los meses de invierno. Por lo tanto, elegimos una inclinación 10 grados superior a la latitud. En este caso, latitud es igual a 38 más 10, 48 grados. Siempre tendremos que poner
un múltiplo de 5 para la inclinación de los captadores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería tan válido como poner 45 grados como poner 50. En este caso yo he decidido que sea de 45 grados. Aquí pone latitud, pero debería de poner inclinación real de los colectores 45 grados, ¿vale? Ya habríamos fijado la inclinación. Segundo paso que voy a dar, bueno, pues analizar el captador que tenemos. Lo teníamos en la sección de biblioteca, es el colector Rocasol 250, y para la resolución de este ejercicio lo que vamos a necesitar sobre todo es la anchura del mismo y la altura. En este caso nos dan la opción de ponerlo tanto en posición vertical como en posición horizontal. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, no es mejor ni la una ni la otra. Si los ponemos en posición horizontal deberemos dejar menos distancia entre captadores, ya que la altura es menor, y necesitaremos más anchura, y en caso de que lo pongamos en posición vertical, pues lo contrario. Yo he elegido ponerlos de manera vertical, ¿vale? Por lo tanto, continuaremos la instalación colocando los captadores en posición vertical. Si vosotros decidierais ponerlos en posición horizontal, hacéis los cálculos y os cabe perfectamente en la cubierta, en la azotea, pues no habría ningún problema. Conocemos las dimensiones del captador. Sabemos que de alto son 2,187 metros y de ancho 1,147 metros. Y antes de colocar los captadores en la cubierta, en la azotea, tenemos que decidir cómo los vamos a ubicar. Sabemos que son 30 captadores y sabemos la azotea que tenemos. Yo, para resolver el ejercicio, he decidido poner 6 bancadas de 5 captadores cada una. ¿Qué es lo que debemos fijarnos a la hora de realizar esta primera idea de cómo los vamos a colocar? Bueno, pues que por bancada no sean un número excesivo de colectores, de captadores, para evitar pérdidas grandes, pues poder poner 4, 5, 6 por bancada, incluso 7, pero tampoco muchos más, y que sean bancadas, digamos, pares siempre, ¿vale? Para poder hacer, o pares, o bien que sean impares, pero solo vayamos a poner una hilera, de manera que tenemos que ir pensando ya en cómo vamos a realizar el retorno invertido. ¿Vale? No tienen que ser necesariamente pares, podría ser impares, pero que siempre mantengamos que los metros de tubería de ida más los metros de tubería de vuelta a cada bancada fueran, en la medida de lo posible, la misma longitud. ¿Vale? Con la estructura que yo he decidido, pues podría ser una imagen similar a esta, como quedarían los captadores en la azotea. ¿Qué tengo que mirar? Pues bueno, que los captadores me caben a lo ancho y que los captadores me caben a lo largo, respetando el metro de distancia que hemos hablado, la distancia entre captadores que sabemos calcular para que no se hagan sombra, aquí 1 metro de distancia que nos han dicho. Bueno, asegurarnos de que tal y como ponemos nosotros la instalación, caben perfectamente en la azotea y se va a poder aplicar mantenimiento sobre ellos. Por lo tanto, vamos a comenzar analizando la distancia que debemos de dejar entre captadores. Antes de nada, recordamos que una de las consideraciones que nos marcaba el proyecto era que entre colector y colector de una misma bancada dejaremos una distancia de 5 centímetros. Por lo tanto, yo lo primero que he hecho, teniendo en cuenta esta distancia que tenemos que dejar para facilitar que pase el viento, el aire entre los captadores y evitar que la fuerza a soportar sea menor, sería la que vemos aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos... Cada captador tiene una anchura de 1,147, por lo tanto, 1,147 por 5, 5,735 nos mediría de ancho cada bancada. Y además tenemos que tener en cuenta los 5 centímetros entre captadores, que serían 4 huecos, 5 por 4 serían 20 centímetros. Por lo tanto, cada bancada de largo nos va a ocupar 5,935 metros. ¿Vale? Ya tenemos un dato más a la hora de ir poniendo los captadores en la azotea. Como sé la estructura que yo quiero poner, que eran 2 bancadas a la misma altura, sé la distancia de cada una de las bancadas enteras de 5 captadores, sé, porque me lo han dicho, que aquí tengo que dejar 1 metro, aquí tengo que dejar otro metro, y aquí entre las dos hileras de bancadas tengo que dejar otro metro, puedo determinar ya si el ancho total da para mi instalación, ¿vale?
una bancada 5,935, la otra 5,935 y los 3 metros que hemos hablado. El ancho total sería de 14,87 metros. Si recordamos, teníamos una anchura total de 16. Por lo tanto, respetando los metros que nos han puesto en el enunciado, en el ancho no tendríamos problema para poder situar los captadores de esta manera. Vale, lo vemos aquí representado con el dibujo acotado, ¿de acuerdo? Cada una de las bancadas 5,935 y el metro entre bancadas y los metros a el murete de seguridad. Por lo tanto, 14,87 metros sobre 16 que tenemos. Segundo paso, pues comprobar que la longitud, a lo largo, digamos, a lo que hemos llamado que es lo largo, nos entran los captadores también. Si analizamos la situación, en primer lugar tendremos el murete de 1 metro, que podríamos representarlo con una altura así, y la distancia a un primer captador. Esta sería la primera distancia que tendríamos que hallar, que sería D sub 1. A continuación, una vez calculada la distancia entre el murete y el primer captador, calcularíamos ya las distancias entre captadores, que sí que se corresponden con la suma de D1 más D2. Por lo tanto, distancia entre el muro de seguridad y la primera bancada. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Hemos dicho que D sub 1. D sub 1 era igual a, si recordáis en la clase de teoría, Z partido por la tangente de H sub 0. Z sabemos que nos han dicho que el murete va a medir 1 metro y la tangente de H sub 0. H sub 0 la podemos calcular 90 menos la latitud del lugar menos 23,5. 90 menos 38 menos 23,5, 28,5. Por lo tanto, la distancia será 1 partido por la tangente de 28,5, la altura 1 partido por la tangente de H sub 0. Tendremos que dejar entre el primer murete de 1 metro y la primera bancada de captadores 1,84 metros. Segundo dato a calcular, la distancia entre captadores. Ya tendremos que aplicar la ecuación entera, que nos quedaremos con que la distancia será igual a L seno de alfa partido por tangente de H sub 0 más L seno de alfa partido por tangente de H sub 0. Recordemos de la clase de teoría que L es la altura, la longitud del captador, que nos venía dada por 2,187. El seno de la inclinación, seno de 45, no te preocupes, Pedro Pablo, la tangente de H sub 0, tangente de 28,5 y el coseno de 45. ¿Vale? Por lo tanto, si resolvemos, y no nos hemos equivocado, que creo que no, la distancia entre bancadas tiene que ser 4,39. Desde que engloba esta distancia importante, desde la base del primer captador hasta la base del segundo captador. Por lo tanto, tendremos, si lo vemos, vamos a ir viéndolo aquí ya, esta primera distancia que hemos dicho 1,840 y desde la base de la primera bancada hasta la base de la segunda bancada 4,390. Por lo tanto, lo vamos colocando 4,390 de nuevo, y tenemos que tener en cuenta que también tenemos que asegurarnos de que aquí esta distancia nos cabe, es decir, D sub 2 nos cabe. Que sería lo que ocupa una bancada. ¿Cómo calcularíamos D sub 2? Bueno, pues lo tenemos también aquí. D sub 2 será igual a L partido por seno de alfa partido por tangente de alfa. L seno de 45 partido por tangente de 45, 1,546. Es decir, la anchura, digamos, de este triángulo rectángulo que nos haría el darle 45 grados de inclinación es de 1,546. De esta manera, lo que hemos dicho, desde el murete hasta la primera base, 1,840 más 4,390 más 4,390, tenemos en cuenta este 1,5 metros que nos va a ocupar la colocación del captador, y aún así todavía nos queda 1,809 metros por detrás de la última bancada del captador. Por lo tanto, largo 13,166. Si tenemos en cuenta, aquí he puesto 1,
¿de acuerdo? Como si dejáramos desde aquí, a ver que lo pinto, si dejáramos desde aquí hasta aquí 1 metro, ¿de acuerdo? Pero en realidad podemos dejar 1,809. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es 13,166 y lo que tenemos es 14. Lo que sobraría es este 0,0809. Por lo tanto, ya hemos comprobado que tanto a lo ancho como a lo largo nos caben los captadores en la azotea. Ahora ya nada, simplemente lo que he hecho es dibujar cómo quedarían los captadores poniendo las distancias, ¿de acuerdo? Recordad que el metro entre murete y bancadas y el metro entre bancadas, los 5,935 y las distancias entre captadores, ¿de acuerdo? Aquí falta de representar el 1,84 que hemos calculado, pero bueno, ya hemos comprobado que cabe perfectamente. Y otra vista de cómo quedaría la instalación desde un lado y también perfectamente acotado, ¿de acuerdo? Respecto de la colocación de los colectores en la azotea, no sé si tenéis alguna duda, pregunta que me queréis plantear, no sé si lo habíais intentado. Pedro, Pablo, no sé exactamente cuándo has llegado, pero bueno, estamos grabándolo, con que lo subiremos a la sección de clases y lo puedes visualizar luego desde el campus. Respecto de esta parte, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Alejandro, tú que lo habías intentado, ¿ves lo que te he comentado por mensajería? Que habíamos cometido algún pequeño error, ¿alguna duda al respecto? Bueno, interpretaremos ese silencio como un no y pasamos a la fuerza, ¿de acuerdo? Ya simplemente nos quedaría la fuerza, que es simplemente aplicar la ecuación, es relativamente sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la superficie sobre la que vamos a aplicar esta operación, ¿de acuerdo? Recordemos que en primer lugar la fuerza que nos interesa es la fuerza perpendicular, F1, que era la presión por la superficie por el seno del ángulo al cuadrado. Un momentito, voy a silenciar para que no haya ruidos de fondo. Cualquier cosa la comentamos por el chat, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos, simplemente calcular la fuerza. Recordamos que la fuerza que nos interesa es la fuerza perpendicular, por lo tanto, presión por superficie por el seno del ángulo al cuadrado, importante. Nos decían que la velocidad, si no me equivoco, era de 35 metros partido por segundo, que se corresponde con una presión de 76,4 kilopondios partido por metro cuadrado o 749 newtons partido por metro cuadrado. Recordad siempre que un kilopondio son 9,81 newtons. Por lo tanto, si aplicamos la ecuación, la fuerza será igual a la presión por la superficie por el seno del ángulo al cuadrado. Es importante que calculemos la superficie sobre la que va a actuar el viento. En este caso calcularemos la presión que va a tener que soportar cada estructura, ¿de acuerdo? Porque cada bancada, va a ser independiente del resto. Por lo tanto, nosotros vamos a poner sujeción para cada una de las bancadas y pondremos la misma sujeción en función de que la superficie va a ser la misma. Si recordáis, teníamos una distancia de 5,935, o si quitamos esos 20 centímetros, 5,915, multiplicado por la altura. Es decir, la superficie sería este rectángulo que tendríamos aquí, que serían un total de 12,97 metros 12,97 metros cuadrados, perdón. Por lo tanto, la presión la teníamos, la superficie, el seno de 45 al cuadrado, tendríamos una fuerza de 495,83 kilopodios por bancada. En principio esto es todo, tanto respecto de la distancia como de la fuerza.
Intentaré subir entre hoy y mañana la clase, subiré también alguna de la semana pasada que tengo pendiente. Si queréis las diapositivas, pedírmelas a través de la mensajería. Y bueno, momento de dudas que se os hayan podido plantear. No sé si, Pedro, que me comentas que ya habías trabajado, si habías elegido esta misma estructura, si te quedaba igual. Y si no tenemos ni dudas, ni ruegos, ni preguntas, pues lo dejaremos aquí. Emplazaremos para el jueves que viene, que hablaremos sobre el panel solar fotovoltaico. Y la semana siguiente, en el último seminario, comenté que resolveríamos el estudio de sombras. Lo haremos el martes de la semana que viene, ¿de acuerdo? En una semana exacta. El estudio de sombras lo hicimos ya la semana pasada, digamos, la teoría. Y la solución, pensaba yo hacerla este jueves, pero no me acordaba de que teníamos el seminario del panel solar fotovoltaico, por lo tanto lo haremos el martes de la semana que viene. El vídeo de sombras, si no está subido, ese ya está exportado, por lo tanto lo subiré ahora, en media hora lo tenéis ya en el campus, que creo que es el que me queda de subir. ¿Vale? Más o menos lo que hicimos fue resolver un ejercicio, decir, no lo resolvimos del todo, decir cómo se resolvería. Por lo tanto, el martes de la semana que viene lo vemos en clase. Y lo dicho, si no tenéis dudas ni preguntas respecto de este ejercicio, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves a los que estéis apuntados, ¿de acuerdo? Un saludo.